Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo capítulo del podcast Tiempo de Bienestar. Desde el estudio, como siempre, de Ciro un Elefante. Y hoy día con una temática que espero que sea muy atractiva para ustedes. Tenemos como invitada a Cecilia Sepúlveda. Gusto, Ceci, tenerte acá. Muchas gracias. Ella es nutricionista y vamos a conversar un poco sobre la problemática de lo que significa una dieta saludable, los riesgos de algunos medicamentos, ¿ya? Alergias alimenticias, intolerancia alimenticia, y quién mejor que ella para hablar sobre este tema. Sí, un gusto. Igualmente. Cuéntanos un poquitito esto de cómo llegaste primero para conocerte, cómo llegaste a la nutrición, cómo este tema de ser nutricionista, porque a lo mejor mucha gente confunde nutricionista con nutriólogo. Ya, aclaremos un poco Ya. esos conceptos. Nutricionista, uno estudia una carrera que se llama nutrición y dietética que dura 5 años. Nutriólogo es hacer la carrera de medicina. En Chile ahora actualmente aún no hay una especialidad de nutriología, así como pediatría, por ejemplo, que estudian medicina general y luego hacen la especialidad. En cambio, en Chile el nutriólogo sale de médico general, luego hace un magíster, que es en nutrición y alimento o en diabetes, pero es muy distinto una especialidad, no es una especialidad en sí misma, es más bien un grado académico. Ahora están abriendo algunas especialidades, pero netamente en nutriología de adulto, pero se confunde mucho el término, pero en general es muy distinta la labor que nosotros hacemos, nos complementamos, pero es distinta. ¿Y cuál es la diferencia? Porque alguien que quiere, por ejemplo, ir al nutricionista, al nutriólogo y no sabe, pensando en la gente común y silvestre, es decir, ¿cómo saber, cómo orientarlos desde tu experticia? ¿Ya? Mira, yo creo que la diferencia central es que el nutriólogo te va a dar medicamentos, ¿ya? Y hace lo que se llama diagnóstico diferencial. Por ejemplo, yo tengo el caso de no sé, un niño que está con malestar gastrointestinal, le duele la guatita, ¿cierto? Va al baño 20 veces al día. Yo tengo que saber qué es lo que le está pasando y para eso se hacen exámenes, se hace lo que se llama un diagnóstico diferencial, para saber si es por un virus, si es una intoxicación. Eso es lo que hace el nutriólogo, pero nosotros lo que hacemos, una vez que está establecido el diagnóstico médico, nosotros hacemos un diagnóstico del estado nutricional y adecuamos la alimentación al niño, a las personas, de acuerdo a la condición que tengan. Perfecto, Es perfecto. como a grandes rasgos eso, y nosotros tenemos durante la formación, tenemos muchas áreas de educación alimentaria. Entonces tenemos la capacidad de justamente enfocar estos puntos, no sé, educar en hábitos, educar en horario, todo lo que tenga que ver con alimentación saludable. Perfecto. Tú tocaste un tema, yo creo que ese es el primer tema que tenemos que conversar, el concepto de alimentación saludable, hábitos saludables. Hay muchos, como que se ha manoseado un poquitito eso, hasta en Sí, política aparecen así como estas grandes campañas de sí. vive o opta por comer sano. Tratemos de definir un poquitito eso, Ceci, qué Mira, significa. la alimentación saludable en realidad es que yo encuentro eso que a mí me pasa lo mismo. Siento que todo el mundo habla de alimentación saludable, hay muchos mitos de la alimentación, pero la alimentación saludable es aquella alimentación que cubre tus necesidades nutricionales, tanto en cantidad como en calidad, y que te permite estar sano. Esa es una alimentación saludable. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, tenemos cierta necesidad de ciertos nutrientes. Por ejemplo, por decir algo, no sé, yo necesito 60 gramos de proteína al día, 200 de carbohidratos Ujú. y vitaminas y minerales. Entonces, a través de la alimentación yo tengo que obtener eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que actualmente nuestra alimentación es muy desequilibrada. Entonces, en lugar de recibir los minerales, las vitaminas, estoy recibiendo grasas que generan alteraciones como dislipidemia, o sea, te aumenta la grasa en sangre, aumenta tus depósitos de grasa corporal, pero no necesariamente por comer cierta cantidad vas a tener una salud. Entonces, ese es el concepto, o sea, la alimentación saludable es la que te permite estar sano. Ese es el concepto. Y tampoco tendría por qué ser más cara, ni más fome, ni rutinaria, que es lo que piensan, ya, a mí me dicen, tú eres nutricionista, comes puro pollo con lechuga. No, la verdad es que como de todo, pero tiene que haber un equilibrio entre lo que yo gasto y entre lo que es como el banco. Mientras más plata le pongo, más ahorro, y mientras más gasto, más pobre me quedo. Es exactamente lo mismo. Entonces, ese concepto está bastante, siento que está muy errado, o sea, porque a mí me dicen, pero es que es súper caro comer, porque no puedo comer carne todos los días, pero no necesitas comer carne, necesitas comer legumbres, pescado, huevo. Entonces, tampoco es que necesites comer
1 kilo de ensalada al día, con 2 veces al día basta, más alguna fruta. Entonces, y lo otro importante es que la alimentación de un niño, o sea, la alimentación saludable de un niño no tiene por qué ser lo mismo de un adulto. Entonces, cada quien tiene sus requerimientos, tiene sus necesidades, y ahí también hay un error, porque muchas veces alimentamos a los niños como si fueran adultos Sí, y correcto. se pierde el equilibrio. Perfecto. Yo creo que ya muy claro ese concepto. Es un gran mito desde ese punto de Sí, vista. muy mito. Un gran Sí, mito, sí. claro, porque la gente tiende a pensar en restricciones, que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y como No, decías tú, no hay restricciones claro, en general. casi chiste de comer solo lechuga y pollo y con eso me Sí. alimento bien. Sí. Cuando llegan los pacientes a mi consulta, como que me dicen, pero ¿no me vas a dar una dieta? No, porque la dieta es para alguien enfermo. O sea, yo te puedo quitar, ¿cómo se llama? Dieta sin residuos, pues si es que tienes diarrea. Pero en general yo le hago pautas alimentarias, que muchas veces se trabaja para justamente desmitificarlo. Porque ya la palabra dieta te genera un estigma, te genera una marca, y dice la dieta, es algo especial. Cuando tú haces un plan de alimentación, tú te basas en los hábitos del paciente o de las personas, arreglas lo que se pueda mejorar, pero también es alimentación del día a día, que tú vas educando en cómo, cuánto, cómo mezclar, qué alimentos pueden ser mejores que otros en ciertas circunstancias. Entonces, cuando yo llevo a una alimentación saludable, yo no hago una dieta, hago una pauta alimentaria, que también es un concepto que está mal usado, el tema de las dietas. Te voy a preguntar desde el desconocimiento, que a lo mejor lo que le pasa a las personas, porque claro, ustedes están en CEFAM, en Centro de Salud Familiar, Sí. están en todo lo que es atención primaria, y habitualmente lo que uno ve es que existe como una especie de receta tipo, ya la gente ve y pasa eso, ¿ya? Yo sé que te tiene que cargar, y por eso te Sí. lo pregunto un poco para que la gente también siente, porque uno a veces va y chuta, lo que yo me están dando es lo mismo que le da al otro, lo mismo que le da al otro, entonces es como una receta estándar que no veo las diferencias, ¿ya? Claro. Ya, lo que pasa es que en Chile nosotros tenemos lo que se llaman las guías alimentarias para la población chilena, y que es una, como dice su nombre, es una guía, ¿ya? Y que en estricto rigor se basa en las necesidades de los adultos de todos los grupos etarios, Ujú. ¿ya? Entonces, por ejemplo, la guía dice tienes que comer 3 porciones de lácteos, 2 frutas, 2 verduras, X cantidad de pan o cereales. Entonces, en general, en el CESFAM, la pauta alimentaria en general, en realidad, y esas son las recomendaciones y lo que dice la evidencia, es que todo lo que tenga que ver con alimentación te tienes que basar en las guías alimentarias de tu país. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que no debe pasar? Lo que no debe pasar es que, por ejemplo, si yo veo a una persona diabética con obesidad, esa misma pauta en cantidades, tiempos de comida, porciones, sea exactamente la misma de otro adulto que yo lo estoy viendo por otra cosa. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, yo puedo usar una guía, pero yo le tengo que decir a mi paciente, mire, ¿sabe qué? En la mañana usted puede elegir entre esto, además de esto, pero siempre y cuando vaya cumpliendo las porciones que le corresponden. Entonces, las pautas se hacen con porciones, pero a veces se cae en ese error, que también tiene que ver con que se atienden pacientes cada 20 minutos, Sí, sí. y entregar porque el tema de una pauta no es solo entregar la pauta, yo tengo que educar en cómo poder llevarla. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, esta pauta es como lo ideal, es como el gol estándar. Lo que nosotros tenemos que tratar es de llegar a ella, pero de un día para otro es imposible. Claro. Se genera, porque cuando tú haces restricciones alimentarias, te genera cambios conductuales. Sí. Hay personas que requieren de la alimentación como regulador emocional, por lo tanto, si yo le quito esa regulación emocional, ¿con qué se regula? Entonces yo tengo que enseñar conductualmente a autorregularse de una forma en que no ocupe los alimentos. Por lo tanto, yo quiero llegar a eso, pero hay un montón de cosas entre medio. Por ejemplo, está la ambigüedad de los seres humanos. O sea, uno dice, típico, no, es que yo vengo a la nutricionista, yo llegué contigo porque ni una otra nutricionista me ha servido. Y quiero bajar 40 kilos de aquí a 4 meses. Sí, un comentario muy ¿Ya? habitual. Entonces, primero, no es que la nutricionista no haya... Porque yo le pregunto, ¿pero usted hizo las pautas o no? Ah, no. Entonces es imposible, pero no es como... Es que el proceso mental es el siguiente.
yo quiero tener un cambio, yo quiero lograr un objetivo, pero ese objetivo no es realista, Exacto. ¿cierto? Ya. Mm. Por otro lado, ¿qué tan dispuesto estoy a hacer ese cambio para llegar a mi objetivo? Entonces, claro, cuando ya te empiezan a decir, sabes que el picoteo, bájalo, el traguito, cámbialo, tienes que hacer más actividad física, te tienes que mover, ya no te sirvió la nutricionista, ¿ya? Entonces, es como es hacer eso, y eso se llama ambigüedad. Entonces, es como que lo quiero ver o no lo quiero, sí pero no. Entonces, ahí lo que uno debe trabajar es metas cortitas, que puedan llegar. O sea, por ejemplo, yo le digo, ya, ok, a ver, tú quieres bajar 40, pero ¿necesitas bajar 40 kilos? Quizás no. Entonces le digo, mira, la primera meta va a ser que logres regular las porciones, ¿ya? Perfecto. Luego la segunda, y por consecuencia va a haber una mejora del estado nutricional. Entonces es como tú manejes al paciente, de acuerdo a las necesidades conductuales que tenga. Mira, qué importante, porque se piensa solamente en la comida y no se está Mm. viendo este factor psicológico, personal, que es tan relevante, ¿ya? Es que es súper importante porque eh, pensemos que nosotros somos seres sociales, y por eso que los papás, cuando un hijo no come, se desesperan. Se angustian, Se sí. desesperan, y es natural que se desesperen porque nosotros, como somos seres sociales, somos mamíferos, que nuestra primera vinculación emocional con tu mamá es a través de la alimentación. Muchas veces el cómo a ti te calman cuando tú eres chico, oh, se cayó, toma, le compro un heladito, no llore. Exacto. Uy, mire, le fue bien en la prueba, ya vamos a ir a comer algo rico entonces porque le fue bien en la prueba. No llore, chum, un sándwich. Entonces, Sí. es como, entonces, y lo otro, ese es un lado que es como que te van generando lo que se llama un imprinting Sí. neuronal, en donde tú asocias la comida como regulador emocional. Y como un refuerzo positivo. Refuerzo positivo, regulador, porque puede ser para lo bueno o para lo malo. Sí, también. O sea, estás con pena, comes, y estás alegre, también comes. Pero la sociedad, por otro lado, a ti te dice que tienes que tener ciertos estándares de belleza que tú dices, chuta, no lo estoy cumpliendo, como de esta forma, me angustio, ¿qué quiero? Comer de nuevo. Entonces, eso es por un lado. Por el otro, somos seres sociales que nos reunimos en la mesa. Exacto. Entonces es súper complicado, por ejemplo, decirle a un niño, hoy sabes qué, no vas a poder ir a cumpleaños porque vas a comer mucho. Y siempre preguntan, ¿y qué hago para los años nuevos? ¿Qué hago para la Navidad? Disfruta la comida, si no pasa nada. Y les baja mucho la ansiedad. Entonces tenemos que considerar que hay aspectos conductuales que siempre están ligados con la alimentación. Importante para que la gente lo vaya viendo, ¿eh? Porque Sí, eso es habitualmente súper importante. no se considera, es un mensaje que tenemos que ver. Te voy a hacer algunas preguntas, Ceci, en relación a eso. Vamos a un tema que también está bastante álgido, algunos hablan hasta de pandemia, no sé, ahí quiero que también tú lo desmitifiques. El tema de la alergia alimenticia, de la intolerancia alimenticia, que a veces se ocupan como sinónimo. ¿Es sinónimo? ¿Podemos hablar un poquito de eso, de qué es una alergia alimenticia, qué es una intolerancia? Sí. ¿Ya? Para un poco la gente conozca y pueda identificar ese tipo de Mira, cuadros. lo que ha pasado es que efectivamente ha aumentado la alergia. Ha ido casi como hacia arriba, pero por muchas causas. O sea, hay causas más que genéticas, hay mucha causa ambiental, hay una teoría de la higiene, hay como hartas cosas. Pero la definición de alergia es una reacción adversa a un alimento que puede estar mediada, esto es un nombre muy técnico, que puede estar mediada por inmunoglobulinas E, IgE, o mediadas por células. Entonces hay una respuesta inmune, ¿ya? O sea, por eso que hay gente que come y se le hincha la boca. Una respuesta exagerada. Tu sistema inmune dice, por ejemplo, se come un maní y tu sistema inmune dice, oh, esto es malo. Así que empieza la reacción, el moquilleo, te pone rojo, se te puede cerrar la garganta. O sea, eso es una reacción inmune. La alergia es inmune. En cambio, las intolerancias alimentarias no puede ser que no medie la inmunidad, que sea, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿ya? La intolerancia a la lactosa es porque hay una enzima. Las enzimas son unas proteínas que tenemos a nivel digestivo y que se encargan de hacer tira otras moléculas. Por ejemplo, la leche tiene un carbohidrato que se llama lactosa. La lactosa, ¿qué es lo que hace? Llega a tu intestino y empieza a absorber agua, ¿ya? Y
eso, bueno, por una cosa natural, nosotros deberíamos tener lactasa. Entonces, ¿qué hace la lactasa? Hace chiquitita esta lactosa, cosa que tú la puedas absorber y no te quede en el intestino y no te dé diarrea, ¿ya? Exacto. ¿Qué pasa con la gente que tiene intolerancia? Te tomas la leche con lactosa, no, la lactasa o es muy poquita o no la tienes, ¿ya? Entonces la lactosa va atravesando tu intestino, agarra agua, agarra agua, agarra agua. Nosotros en el intestino tenemos bacterias, virus, o sea, no, virus no deberíamos, pero tenemos bacterias y tenemos levaduras, hongos, que no son malos, que son súper buenos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta lactosa, estos bichitos la reconocen como un alimento y al comerla empiezan a generar gases. Y ahí viene primero, está la lactosa, atrae agua, estos bichos fermentan, es una bomba de gas Exacto. y agua. Y eso es lo que genera esta sintomatología, que se hinchan, el borborismo intestinal, la diarrea. Con la fructosa pasa lo mismo. Hay unos transportadores de fructosa que se llaman, que tú te comes la frutita, llega la fructosa al intestino, esta cosa la agarra como una micro, ¡pum!, y la mete a tu sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que ese sistema en ciertas personas se satura. Perfecto. Entonces, ciertas personas, nadie sabe a qué le va a tocar, pero le va a tocar. Entonces, por ejemplo, tú te puedes comer una manzana, no te pasa nada, pero una persona que a otra le das la misma manzana y Tiene esta mal, reacción. así, al baño. Entonces, esas son más bien intolerancias. Por ejemplo, a veces se le llama intolerancia al gluten a la enfermedad celíaca, pero la enfermedad celíaca no es ni una alergia ni es una intolerancia, es enfermedad celíaca. Lo que pasa es que hay personas que reaccionan al gluten, pero que no son celíacas, y a ellas se puede decir que son intolerantes. Perfecto, Es como perfecto. ¿Y por qué estábamos justamente, tú me dijiste que hubo un pic, un Sí, crecimiento? ¿A qué se debe en parte eso? ¿Al tipo de medicamento, perdón, al tipo de alimento? ¿Hay algo cultural? ¿Hay algo genético? ¿Cómo podríamos eso explicarlo? es súper interesante, es súper interesante. Antes, hace un buen par de años atrás, se habló de lo que se llama la teoría del higiene, ¿ya? Que cuando antes, mucho antes, digamos nuestra época más o menos, o antes, la mayoría de los partos eran partos naturales, ¿cierto? Sí. Entonces, por un lado, cuando la guagüita atraviesa el canal vaginal, va, primero, nuestros bebés en el útero no tienen una bacteria en el intestino, que es lo que se llama la microbiota, ¿ya? Entonces ellos se llaman intestino axénico, es como que no tienen nada en la guatita. Entonces cuando van pasando por el canal vaginal, esas bacterias buenas se van colonizando, quiere decir que van llegando al intestino de la guaguita. Luego la mamá se lo pone al pecho y con la microbiota de la piel y de la leche va generando la guagua microbiota, ¿ya? Perfecto. Una buena microbiota. La microbiota genera anticuerpos, o sea, antialérgicos de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha visto que cuando empezaron a aumentar las cesáreas y el uso de antibióticos, aumentaron las alergias. Entonces, y lo otro, cuando los niños estuvieron menos expuestos a la mugre, literal. O sea, cuando los niños, por eso se llama la teoría de la higiene, Claro. que mientras más limpio, o sea, mientras menos expuesto tenga un niño a la mugre, no significa que anden comiendo No. tierra, pero lo típico, que se junten con otros niñitos, que se compartan cosas, la posibilidad de que sea alérgico va a ser mayor. Entonces han aumentado la alergia y han disminuido los cuadros infecciosos por el uso antibiótico. Perfecto. Ahora, No ya con estaban tan errados los viejos, entonces cuando te No, decían, para nada. necesitabas interactuar con los otros. Sí. Comer tierra, Claro, sí, eso que sí. uno hacía cuando Sí. cabro chico, digamos. Exacto, o sea, puede ser que te hayas pegado un parásito, Claro. pero alérgico no vayas a No, estar. Eso es lo importante. Y bueno, ahora ya con el avance de la ciencia, ¿cierto? Se ha visto que efectivamente puede haber un componente genético que es lo que te marca que tu sistema inmune sea más despierto, ¿ya? Sea más o sea, más reactivo. Pero también también tiene que ver la alimentación de la mujer durante el embarazo. ¿Qué es lo que se ha visto? Que las mujeres que comen más comida chatarra tienen hijos con más alergia, ¿ya? También se ha visto que las guagüitas que nacen por cesárea o que durante el primer mes de vida tuvieron antibióticos van a tener más alergia, que los que fueron alimentados con más fórmula van a tener más alergia. Sumado a eso, también tiene que ver con la alimentación del niño,
porque eso marca la microbiota. Entonces la microbiota protege de la alergia. Entonces hay factores genéticos, hay factores que vienen con la epigenética, Claro. que durante el embarazo, y los factores ambientales que se juntan para el desarrollo de la alergia. Y también hay otra cosa que tiene que ver el cómo la industria está produciendo ciertos alimentos. Entonces también se ha visto que es que esto es un nombre muy técnico, pero las proteínas tienen como un ganchito que se llaman los epítopes. Y esos son los que dan alergia, ¿ya? Entonces, ¿qué se ha visto? Que la industria, como para mejorar la vida, la vida de la vida durabilidad. media, la durabilidad, o mejorar los cultivos, etcétera, mejorar la eficiencia en realidad, ha modificado ciertas proteínas y que les daría más poder alergénico, ¿ya? Entonces se junta, pero se puede prevenir, ¿ya? Hay estudios, hay mucha evidencia que efectivamente se ha visto que, por ejemplo, si la mamá tiene una alimentación súper variada durante el embarazo, pero baja en grasas trans, las guaguitas, a pesar de que los padres puedan ser alérgicos, las guaguitas son menos alérgicas. Definamos un poco grasas trans porque a lo mejor la gente Las no la grasas conoce. trans son las malas, Ya. ¿ya? En resumen, son las grasas, las peores grasas que uno puede comer, porque tienen una característica que son rígidas, ¿ya? Hay que imaginarse que una grasa tiene una forma, entonces las grasas, por ejemplo, las buenas grasas, se ponen en tus células y le dan mejor funcionalidad. Las grasas trans son duras, tiesas, entonces, ¿qué produce? Produce que tus células no respondan de la misma manera. Y por otro lado, estas grasas se oxidan mucho más. Y todo aquello que se oxide siempre va a ser malo. Perfecto. Entonces las grasas trans son malas. No podemos, o sea, no podría explicarlo de otra forma. No, queda muy son claro. las más malas que uno puede consumir. Por eso que hay que mirar la etiqueta. Si yo, por ejemplo, compro mantequilla, elijan la que no tenga grasas trans. Y eso está, o por obligación, tiene que estar Sí, rotulado, está en el ¿cierto? etiquetado. Ahora, ¿qué alimentos van a tener grasas trans? Los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque hay grasa, hay distintos tipos de grasa. Ya está la grasa de cadena larga, las de media y las saturadas, que siempre se habla muy mal de las saturadas, Sí. pero no necesariamente son todas malas, hay algunas que son muy buenas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú expones a estas grasas a temperatura? Las saturadas se convierten en trans. Eso es lo malo. Entonces, claro, las papas fritas, todo lo que sea frito, tiene grasas trans. ¿Viste? Y peor aún, por ejemplo, cuando venden sopaipilla en la calle, que ese aceite está sometido a recalentado, además de que tienes grasas trans, hay una sustancia que se llama acrilamida, que es cancerígena. Además. Y que te estás comiendo una bolsa de acrilamida cada vez que comes sopaipilla del carrito. Entonces, esas son las grasas trans y todo, si se dan cuenta, todo finalmente, el cómo tú te alimentas va a ir a impactar en tu hijo y eso se ha visto que ha ido desarrollando la alergia. Una forma de evitar alergia en la guagüita, bueno, es a través de la alimentación de la mamá. Antes se creía que cuando tú estabas embarazada no tenías que comer nada que pudiese dar alergia. Sí. ¿Ya? Lo peor que tú puedes hacer es eso. Pero lo peor, o sea, mientras más variado coma la mamá, ¿por qué? Porque cuando yo como algo, mi sistema inmune lo reconoce y genera una cosa que se llama anticuerpo y que dice, no, esto está sano, pase. Claro. Entonces, si yo como de todos los alimentos y no me da alergia, es porque mi sistema inmune a todo le dice, adelante. En cambio, si yo nunca he comido un alimento que tiene un poder alergénico y me lo como, mi sistema inmune no va a saber qué hacer. Y ahí va a depender mi condición inmune si lo reconoce o no lo reconoce. Entonces, cuando la mamá, lo que pasó con el COVID, por ejemplo, la mamá come, genera estos anticuerpos y se los traspasa a la guagüita. Claro. Con el COVID pasaba lo mismo, los antígenos que se llaman, ¿ya? Les traspasan los antígenos que son los que van a reconocer esta sustancia. Por otro lado, durante la lactancia materna, también tienes que comer de todo, a menos que tu guagua tenga alergia, que sea otra cosa. Sí, porque ¿ya? eso lo he escuchado mucho, que hay restricciones de la madre, porque claro, le está transmitiendo esto y esta chiquilla se enroncha, tiene este rash. Ahí no le vas a poder dar de todo, pero ahí es cuando está una alergia diagnosticada, ¿ya? Perfecto. Y con evidencia de. Entonces, si yo, primero, mi guagua no tiene alergia, yo no tengo alergia, no tengo por qué restringir nada, ¿ya?
Entonces, porque siempre el mito que el pescado, los frutos secos, algunas leguminosas, que son más alergénicos, pero yo no los debo dejar de comer durante la lactancia, porque también le voy pasando todas estas sustancias que lo van a proteger y van a hacer que reconozca las cosas. Entonces, eso es una de las teorías, y la verdad es que la evidencia es súper clara en decir que es así. Y también que durante tu alimentación, ya cuando digamos que estás fuera de la mamá, y ya empiezas a comer, también sea variada. Antes, tú, la primera papilla no podía tener pescado, no podía tener Exacto. legumbres, no podía tener marisco, Era nada, súper restrictiva. súper Súper restrictiva. restrictiva. Y ahora no, todo junto. ¿Por qué? Porque si te va a dar alergia, te va a dar alergia. ¿Ya? Y lo otro es que mientras más atrasas la incorporación de los alimentos, más alergia. Pero también hay un tema, mientras más la adelanto, también puede haber alergia. Claro. Entonces, todo tiene que haber un Sí. equilibrio. Una gran temática, ¿eh? Hay Sí. harto de eso. Ahora entiendo con mucha mayor claridad este proceso. Me gustó mucho lo de la teoría de la higiene, que La responde teoría un de higiene. poco al sentido común de la persona antigua, que uno a veces lo invalida. Sí. Vamos con otra pregunta, Ceci. En relación a eso, ¿hay alimentos que tienen mayor evidencia en función de la alergia y la intolerancia? Uno podría decir, mira, estos alimentos, bueno, tú estabas hablando de Sí. estos alimentos que tienen estas grasas trans, colorantes, porque uno escucha mucho, entonces, Hay algunos, sí hay. Mira, pero de alergias. de ¿ya? alergias. Están los grandes 8. Así se les Ya. llama, grandes 8. Están ahí los frutos secos, Ujú. que es porque aquí también hay otra cuestión que es reacción cruzada, pero ahí está el maní, las nueces, está el huevo, está la soya, está el pescado, mariscos, algunas, a ver, espérate, llevo 5, me faltan 3. 5. Ya está, está el huevo, el pescado, el marisco, y también ahí está el látex. El tema del látex es que hay alimentos que tienen una proteína muy parecida. Entonces, que tú los comes, si yo soy alérgica a un alimento, al kiwi, por ejemplo, puede ser que con el látex haga reacción. Perfecto. ¿Ya? Y bueno, hay algunas alergias a las proteínas de ciertas carnes, que es como, pero esos son los grandes 8, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Es que todos los alimentos, por ejemplo, y aquí también hay un tema, que se dice, ya, tu guagua tiene alergia a la proteína de leche de vaca, entonces dale leche de cabra. Lo peor que puedes hacer es eso. Porque resulta que como es leche de un mamífero, la proteína de esa leche se parece a la proteína del otro mamífero. Entonces hace reacción cruzada. Lo que te decía del látex, Sí. por ejemplo, si yo como kiwi y el kiwi me da alergia, me hincha la boca, puede ser que el día, y el tema es que uno no sabe cuándo, que puede ser que me dé una alergia un guante en un examen. Exacto. Entonces, por eso que siempre te preguntan, ¿usted tiene alergia? Sí, ¿a qué? Ah, ya, no vamos a poder usar látex. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llaman las reacciones cruzadas. Entonces, si tú cuentas las reacciones cruzadas de cada uno de los 8, vas a encontrarte que hay más. Por Claro, ejemplo, se multiplica. Que se multiplica. Por ejemplo, si tú eres alérgico al salmón, vas a ser alérgico a la trucha. ¿Ya? O si, por ejemplo, tú eres alérgico a los bivalvos, a un bivalvo puedes ser alérgico a los otros. Los otros. El pescado pasa lo mismo, entonces los moluscos puede pasar lo mismo, los frutos secos, por ejemplo, si yo soy alérgica al maní, perfectamente puedo ser alérgica a las nueces, pero por reacción cruzada. Perfecto. Ese es el común, el central. No, súper claro para que la gente vaya viendo y tenga como esa sensibilidad. ¿Ya? Sí, y no creer que todo es alergia tampoco, ¿no? Ya. Porque por ejemplo, los síntomas de alergia, porque uno habla del rash, la rinitis, la inflamación, pero hay síntomas digestivos también. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, sangrado, sangrado rectal. Hay un eritema que se pone el potito rojo, como se le dice el potito cocido, Claro. ¿ya? A la guaguita. Pero esto pasa en adultos, no solo en la guagua, ¿ya? Pero, por ejemplo, a veces sangrado en las deposiciones aparece, ¿ya? Pero a veces creen que con un alimento, por ejemplo, hay niños que comen plasticina y les sale la caga con plasticina. Piensan que eso es alergia. Entonces, por eso que hay que hacer un diagnóstico. No hay que decir, a mí me pasó esto hoy día, alergia. Porque puede ser que no haya sido ese alimento y que haya sido cualquier otra cosa.
¿Y qué se necesita, Ceci, ya que estamos en esto? ¿Cuál es como el programa, el flujo a seguir ¿El ante una flujo? familia que tiene esta sospecha y dice, oye, yo creo porque Mm. estoy escuchando a Cecilia y la Ceci me dijo tiene esto y mi hijo o yo mismo me hincho como sapo, tengo esta diarrea, esta sensación nauseosa, me pongo rojo, tengo la boca así como una sensación Es que que tú... le dio alergia. Claro. ¿Qué, Eh, qué tiene que hacer una persona ante una situación como esa? Ya, cuando hay, así como en lo agudo, Ujú. uno va a tener reacciones leves como esa, pero también hay reacciones súper graves que por suerte es entre el 1 y el 3% de las personas alérgicas, por suerte, que es un shock anafiláctico, Sí, ¿ya? Y muchas veces los diagnósticos se hacen ante el shock anafiláctico. O sea, si una persona come algo y te dice se me está apretando la garganta, no puedo respirar, hay que llevarla a servicio de urgencia, pero al tiro, o sea, no esperar ni un minuto, porque en ese camino va a dejar de respirar. exacto. Eso es súper peligroso. Y las reacciones leves, moderadas, o sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque el tema es que hay mucha patología que puede presentar los mismos síntomas. Perfecto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que cuando a ti te hacen un diagnóstico diferencial? Por eso siempre las personas reclaman, y es entendible por el costo. Te hacen un montón de exámenes, pero también o sea, es como para decir, no, descartar enfermedad celíaca, fibrosis, un montón de enfermedades. Tienen que limpiar Hay que necesariamente. limpiar. Entonces, cuando ya la cosa realmente te dice, esto es alergia, ahí se hacen unos test que también es para adulto y para niño, que es el prick test, que es el que te pinchan, Ujú. el test cutáneo, Sí, pero nada sirve por sí solo, ¿ya? Porque hay gente que a mí me dice, no, es que yo me hice el prick test y me salió alérgica a esto, ¿ya? ese Entonces, es uno. es uno. Entonces, acá te pinchan y te ponen los alergenos y según el nivel de la roncha, va Claro, a ser tu nivel de alergia. Pero también eso se tiene que acompañar con las IgE, que son anticuerpos. Entonces te van midiendo así con exactitud a qué cosas que tú le vas a tener alergia. Pero lo más importante tiene que ver con la clínica, la sintomatología, ¿ya? Entonces, no puede ser un diagnóstico solo por una cosa. perfecto. Para que la gente no se quede con la idea de que con esto ya estoy ok, No, no, entonces... no, no sirve, porque ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, si tú estás resfriado, te va a salir alterado. Entonces te va a dar un falso positivo. Exacto. Y puede ser que tú ni siquiera estés con alergia, simplemente tu sistema inmune está resfriado. Y los anticuerpos pasa exactamente lo mismo. Mira, interesante. Entonces, Entonces, el consejo para la gente es que sea cuidadosa, que, claro, tiene este costo que tú decías, Ceci, sí, pero claro, tenemos que ir haciéndolo. sí. ¿Eso se hace en servicio público? Sí, sí se hace, sí lo hacen. Ahora, no estoy tan segura si los anticuerpos lo hacen, pero yo sí sé que el prick test sí, que lo hacen en los hospitales. Perfecto. Sí, Y sí. anticuerpo en términos para que la gente sepa, valor, más o menos, Ceci. ¿Cuánto sale eso? Uy, no te ¿No, puedo no, no decir. sabes? No. No lo sé. Ahora, hay algunos que están cubiertos por FONASA o Ujú. por ISAPRE, algunos, pero hay otros que no. Y, o sea, yo sé lo que me cuesta a mí porque yo soy súper alérgica y me los tengo que hacer, pero, no, sí son un montón. Es como muchos, Un listado es un grande. listado grande que yo creo que en ese entonces me salieron como 70.000 pesos. Ya. Bonificados. Algunos sí, algunos no. Ya. Pero más o menos En para ese que la... entonces, pero ahora yo me di cuenta que algunos ya están bonificando más. Perfecto. Está Que eso es bueno para que la gente Sí, también hay tenga que tenga una preguntar, impresión. ahí tienen que preguntar en FONASA y en ISAPRE, porque muchas veces te dicen, no, si no tiene bonificación, pague lo particular. No, tienen que preguntar mejor. Perfecto, Sí. perfecto, Ceci. No, muy claro. ¿Y existe en Chile una conciencia de este riesgo? ¿Hay como las nociones, claro? Porque claro, estamos hablando, tú me hablabas de este choque anafiláctico donde la gente se le obstruye la vía aérea y puede fallecer, evidentemente. Pero, ¿cómo lo pasa tú, desde la visión, desde ser nutricionista y además ser una persona con alergia? ¿Cómo lo pasa una persona con esas condiciones? Pésimo, pésimo. Mira, yo creo que en la población de padres con hijos chicos hay mucha conciencia de alergia, ¿ya? Porque lo pasan mal. O sea, hay niños, mira, hay niños tan sensibles que si pasan por el pasillo de los frutos secos, le da reacción alérgica, ¿ya? Entonces, claro que los papás lo pasan mal porque los niños no crecen, se desnutren, siempre están con dolor. Ese es lo que más Y hay problema restricción hay. social, además, porque... Hay una restricción social, hay un estrés, hay un encarecimiento, entonces lo pasan muy mal. Pero en general los papás de hijos pequeños tienen más conciencia del riesgo de exponer a su hijo al alergeno y también de estar más atento si es que pudiese tener alergias, ¿ya?
Y yo siento que en los adultos también ha aumentado la alergia. Sí, también ha aumentado la alergia. O sea, el alérgico lo pasa mal. Y como uno ya es grande, tú sabes que, porque ya tú sabes cómo te duele, qué te pasa. Entonces ya tú evitas, el problema es que tú vas evitando alimentos, porque justamente ya la reacción es tan fome, tan dolorosa, que no querís saber nada más. Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que hay. Ahora, no sé, yo me dedico más a pediatría, ¿ya? Entonces yo no sé qué tanta sea la conciencia como preventiva de un adulto en torno a la alergia. Pero yo lo que he visto que cada vez más están yendo más adultos a hacerse los test de alergia. Y desde esa misma pregunta, Ceci, ¿la alergia se adquiere o uno nace alérgico? Ya, es una mezcla. Porque nosotros tenemos dos sistemas, un sistema innato y un sistema adaptativo, ¿ya? Entonces, el sistema innato es con el que tú naciste. Entonces, esa es la importancia de cómo come tu mamá. Exacto. Y el adaptativo es a lo que tú vas a reaccionar del ambiente. Entonces, de hecho, hay un componente genético, ¿ya? Pero el tema es que no necesariamente tú vas a ser alérgico si tu papá es alérgico, ¿ya? O sea, a mí me pasa con mi hijo, yo soy súper alérgica a pocas cosas, pero muy alérgica a eso. Pero mis hijos, ni uno es alérgico. Ni uno, de los tres, ni uno. Entonces, hay un componente genético. Mi papá es muy alérgico, me lo traspasó a mí. Claro. Pero hay un componente genético, pero como todo, tú puedes tener la vulnerabilidad genética, pero no necesariamente desarrollar la alergia. Por ejemplo, la enfermedad celíaca tiene un componente genético importante y usaban un examen que te mide el gen, pero es caro y resulta que hay el mayor porcentaje de gente que tiene ese gen no tiene enfermedad celíaca. Entonces no hay marcadores genéticos para. Claro. Pero tú puedes adquirirla. Yo adulto no sé, no tengo problema con la... Sí. Y la puedo adquirir. Sí, por ejemplo, ¿qué se ha visto? Es que después ¿a dónde están los riesgos? Por ejemplo, después del consumo de antibióticos, un largo consumo de antibióticos, se ha visto que efectivamente puede haber pero ahí, ¿por qué? Porque pasa otra cuestión. ¿Tan inmunodepresivo? Es que tu microbiota se altera, Perfecto. se te produce una disbiosis. Entonces ya te va a generar a nivel sistémico mayor vulnerabilidad, ¿ya? Ahí puede ser que desarrolles algo, o con el cambio de tu sistema inmune, hasta cambios hormonales, pero al menos en los niños depende de los otros factores, o sea, de la alimentación materna, de la genética, del ambiente, y en general en nosotros igual, si lo que pasa es que no se te desarrolló antes. Por ejemplo, la diabetes no se te desarrolló antes, entonces ¿ya? Es cuando tú tienes la susceptibilidad, puede ser que se te desarrolle antes o después. Nadie lo sabe, ese es el problema. Claro. ¿Y tú recomiendas ante esta situación este uso prolongado de antibióticos, alguna ingesta de probióticos, algo así? Sí. También yo lo he escuchado bastante, entonces prefiero preguntártelo. Es súper importante porque, caso de un paciente, un mes con antibiótico lleva alrededor de 6 meses con diarrea, bajado 14 kilos, ¿ya? Y ahí fue un muy mal manejo. Entonces, lo que se debe hacer ante el consumo de antibióticos, y aunque le digan que no es así, porque la evidencia es súper clara, hay muchos estudios, hay una cosa que se llama diarrea por antibiótico, ¿ya? Y que es terriblemente molesta para todos. Sí. Entonces, antibiótico, probiótico. No, de verdad que creo que es lo único junto. Y da lo mismo si te lo tomas con el antibiótico. El asunto es que tomas antibióticos, tomas probióticos. Perfecto. Y te evita lo que se llama disbiosis. Es que la microbiota, da para mucho eso. Lo que pasa es que la microbiota es tan importante para nosotros porque nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Entonces, tu tubo digestivo está lleno de ganglios linfáticos y está lleno de neuronas. Entonces, ¿qué hace la microbiota? Cuando tú tienes una buena microbiota, generas muy buen sistema inmune porque tus ganglios, que son los que pesquisan lo bueno y lo malo, empiezan a reaccionar de buena manera. Entonces empiezas a generar lo que se llama la inmunoglobulina, que son las que te defienden. Y hay una en específico que es la A, que es la que más libera la microbiota. Pero también la microbiota genera neurotransmisores, como la serotonina. La serotonina, claro. Y la dopamina. Y estos tienen un impacto importante en tu función digestiva y además a nivel de estabilizador del ánimo.
Entonces, tener una buena microbiota, a fin de cuentas, genera que tengas un sistema de salud mucho mejor. Entonces, ¿podría yo consumir probióticos de manera profiláctica? ¿Lo recomiendas? ¿Con los antibióticos? ¿O en general? ¿En general? Sí, mira, idealmente, ahora, como para decirlo al otro lado, quien no necesita probiótico, por eso yo digo que es más barato comer mejor, la persona que tiene un buen consumo de frutas, verduras, legumbres y quienes tienen un buen consumo de alimentos fermentados. Por ejemplo, el kefir, el yogur de pajarito. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque el yogur de pajaritos tiene bichos buenos, tiene una muy buena microbiota, entonces es como que te complementa lo que tú tienes y lo modifica. O sea, si yo consumo yogur de pajarito y mi microbiota está débil, la modula, la mejora. Perfecto. Y si además como frutas, verduras, legumbres que tienen fibra, la fibra le da el alimento a esta microbiota. Entonces tengo una súper buena microbiota. Mira, interesante. Es súper interesante. Sí, es un tema, es como para otra conversación que tenemos. Muy Vamos a dejarte ahí como... Del ¿ya? kefir te tengo mucho que contar. Sí. Ahora vamos a una población en particular. Hemos tenido en este mismo sitio a mamás de personas con autismo, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito de las neurodivergencias, porque también ahí se nos mezcla otra situación, que son estas intolerancias o estas pocas modulaciones sensoriales a los alimentos, que tienden a tildarse como estas alergias, estas intolerancias. Desde tu experiencia, Ceci, ¿cómo has visto eso? ¿Cómo limpiamos ante una multiplicidad? Porque autismo está cada 1000 hay 31, el último dato que salió. Es que lo que pasa es que en los niños del espectro se produce dos condiciones. Bueno, se producen más, pero de respecto a esto son dos Claro. condiciones. Una es que efectivamente se ha visto que ellos tienen una modulación del sistema inmune distinta, lo que les genera más vulnerabilidad para tener alergia. No que la desarrollen, pero los deja como más de riesgo. Están ¿ya? proclives a ese, Sí, claro. sí, tienen más riesgo. Y por el otro lado, hay un grupo de ellos, que no son todos, que tienen al integrar los sentidos, que tienen alteraciones de la integración sensorial y se llaman hiperreactivos o hiporreactivos, o los que son buscadores no buscadores. Entonces, una cosa es que el niño no quiera comer cierto alimento porque no le gusta el sonido del alimento, no le gusta el olor, no le gusta el color, no le gusta la textura. Y otra cosa es que ese alimento el niño lo asocia a dolor porque le produce una reacción. Esas son, ¿por qué? Porque pasa en los niños alérgicos que son chicos, estoy hablando de guaguas de 4 meses, Claro. que cada vez que se le acercaba la leche lloraba y no quería comer, porque en su cabecita tan chiquitita ya tenía las conexiones del alimento con dolor. No era selectividad, es un tipo de selectividad que se llama miedo al comer, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ver con sensorialidad, ¿ya? Entonces, en cambio, para el otro lado, el niño que yo tengo pacientes que comen 10 alimentos. Tengo un paciente que él come la papa frita comprada en tal lugar de tal marca, porque la otra papa frita tiene otro sabor. Entonces hay niños que son tan sensitivos, Exacto. son tan hiperreactivos que un sonido, un olor, un color les genera. Yo siempre les explico esto a los papás, les digo, mira, para ellos la sensación en boca de ese alimento es como que tú te eches un puñado de arena. Sí. No lo va a rechazar de frentón. O sea, a un niño que no le gusta, que tiene una selectividad alta al tomate, hay que desensibilizarlo antes de comer. Entonces, tú lo pones, lo miran, empiezan con náuseas, con arcadas, porque para ellos es muy desagradable. Entonces, una cosa es el miedo al comer por dolor producido por una alergia, y otra cosa tiene que ver con efectivamente esta selectividad alimentaria asociada a la integración sensorial, que son dos cosas muy distintas. Sí. De hecho, vamos a invitar a una terapeuta ocupacional que nos va a hablar justamente de esa temática. Qué bueno. Sí, porque considero que es muy relevante. Sí, Porque depende del origen, va a ser el manejo. Exacto. Porque a veces necesitan terapia ocupacional, otras veces necesitan fonoaudiólogo, otras veces necesitan psiquiatra, otras psicólogo. Entonces, por ejemplo, hay niños
que de verdad que tienen muy afectado el estado nutricional. Sí, Entonces, ahí uno tiene que, de acuerdo a la necesidad de cada niño, uno tiene que ir enfocando qué terapia es la que más requiere. exacto. Y esto se da en población no neurodivergente. Sí, yo sé que la neurodivergencia somos todos bastante neurodivergentes. A mí no me gusta Absolutamente. esa selectividad de A estos mí y tampoco. aquellos, ¿ya? Sí, a mí tampoco. Pero, pero todos tenemos un poco eso. Es decir, Lo que pasa es que, mira, la integración sensorial o alteraciones de la integración sensorial no es solo de las personas neurodivergentes. exacto. Entonces, porque siempre dicen, hoy eres selectivo, tienes... no, no No, necesariamente. no. No necesariamente, pues yo tengo niños que tienen ARFID, que es el nombre elegante de la selectividad, y que no tienen ni déficit atencional, no son del espectro, nada, simplemente son súper sensibles, nada más. Exacto. Esos niñitos que les molesta la ropa, que les gusta andar a pie pelado, que las etiquetas hay que cortárselas, que no les gusta que le laven la cara, pero no tiene nada más que eso. Exacto. Entonces, pues, yo creo que eso es importantísimo aclarar, o sea, mm, no necesariamente siempre va a estar unido. Tú acuñaste un concepto, creo que es importante porque de a poco ha ido como creciendo, el concepto del ARFID, ¿ya? El Podemos aclararlo porque también, es decir, aparecen modas en términos Sí, médicos, en términos de salud, en términos de absolutamente. psicología. ¿Te parece que lo conversemos un poquitito para que la gente sepa qué es eso? Porque a veces les llega este nombre, ¿qué es esto? Y quedan ahí un poco en la penumbra porque nadie se lo Es explica. que además que está en inglés, pero en español es el trastorno evitativo restrictivo del comer, el TERC. El Sí, TERC, ¿ya? Y de hecho ya tiene una definición por el Manual de Patología Psiquiátrica, el DSM-5, sí. y tiene criterios marcados. eh, entonces, no es que todo niño esté con problema alimentario sea ARFID, ¿ya? Porque hay otra cosa, que hay algunas selectividades que son fisiológicas y tienen que ver con el desarrollo neurocognitivo, como la neofobia del Exacto, infante. exacto. O sea, a mí me parecería súper raro que un lactante 6 meses que jamás en su vida ha comido nada por boca de que no sea leche, uy, le guste todo, po. Exacto. Raro, o sea, rarísimo, ¿ya? O que cuando ya están en esta época como que es la adolescencia de los 2 o 3 años, cuando se ponen adolescentes esa edad, se ponen súper contreras, entonces efectivamente usan la alimentación como una forma de, De manipularse. Ujú. de generar una vinculación más Sí, que manipulación, sí. porque una de las grandes cosas tiene que ver con cómo se genera la relación intersubjetiva del alimentador con el niño. Entonces, más que manipulación, es una reacción a la, Al- a la reacción del alimentador. es intersubjetivo, Es claro. intersubjetiva, justamente. Entonces, tiene que ver con, hay muchas cosas que están ahí. Entonces, uno tiene que, por eso que hay protocolos, hay uno muy bueno que se llama el INFET, entonces que te va diciendo exactamente qué tienes que buscar, porque hay, como yo les decía, hay niños que tienen miedo al comer, entonces lo primero que yo tengo que sacar de ahí, del cuadro, diferenciar, es si aquí hay, por ejemplo, alteraciones fisiológicas que produzcan la selectividad. Por ejemplo, un niño que tenga dolor al tragar no va a comer. No va a comer, no va a comer. No va a comer nada. Un niño que se atoró no va a querer, se atoró con pescado, no va a comer pescado porque le tiene terror al atoro. Un niño que lo golpean mientras come también va a generar reacciones adversas al comer. Entonces yo tengo que diferenciar lo orgánico de lo conductual. De hecho, en adulto uno ve esos patrones que se mantienen, ¿ya? Adultos que no se alimentan, producto Sí, de un episodio en etapas infantiles que no se ha resuelto, ¿ya? efectivamente. Entonces hay que diferenciar muy bien si hay factores orgánicos que lo llevan o factores netamente conductuales. Y ahí se arregla el que sea. Es- Habitualmente, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Que lo que yo les contaba de esta chiquitita de alergia es que ya les quedó el imprinting del miedo. Ujú. Entonces cuesta mucho revertir eso. Entonces hay que ir de a poquito alimentándolo hasta que vayan perdiendo, como un gatito, hasta que vayan perdiendo el miedo a ese alimento, ahí recién lo van a lograr aceptar adecuadamente. Pero se trabaja de esa manera, se hace una exposición gradual, en un entorno que En sea un entorno, claro, y lo seguro. otro, así, pero súper, súper importante, es que uno tiene que identificar las conductas de los papás, ¿ya? Porque a veces no es, a ver, yo siempre les digo a los papás, acá no es culpa de nadie, porque a ti te criaron con un estilo de crianza.
y que uno lo replica, Sí, ¿ya? Y eso significa que hay actitudes que se van a replicar y que si tú vienes de un entorno muy controlador, tú también vas a ser muy autoritario para alimentar. O sea, tiene que comer lo que tú dices, cuando tú dices, a la hora que dices, o sea, así todo, cha, cha, cha. Y eso también genera una adversión a la alimentación en los niños. Entonces yo tengo que trabajar al niño y al papá, mamá, alimentador. tienes que cambiar la dinámica, ese paradigma. Claro, entonces uno trabaja de acuerdo al estilo parental predominante, porque hay 4 estilos parentales, casi todos tenemos muy mezclados, no es que sea así, pero hay uno predominante. Entonces en el predominante es el que uno tiene que trabajar. Por eso es que se trabaja en equipo. No, No se puede... no. no, entonces a mí me llama mucho y no es por pelar a los pediatras de repente, pero es como que lo hacen todo. Entonces a mí me llama la atención porque generalmente todas las patologías de este tipo son multidisciplinarias. Sí, sí. En este No. podcast hemos tenido a bastante gente y todos tenemos esa misma mirada de que en realidad el trabajo en islas no tiene mucho impacto No sirve. en el bienestar de las No personas. sirve, o sea, a mí me genera mucho ruido, por ejemplo, cuando de repente los pacientes me dicen, no, pero es que yo creo que no necesito psiquiatra. Y yo le digo, pero es que yo sí necesito Claro, que tú vayas que a tú vayas. psiquiatra. Exacto. Porque, claro, yo me comunico con su psiquiatra, con su psicólogo, entonces sé en qué va, cómo está, en qué puedo apoyar yo desde mi expertise. Entonces, si no, es súper complicado. No avanza el paciente. Exacto. Eso es. Ese es el punto. Súper, Ceci. ¿Ya? Vamos con otra. ¿Ya? En relación, hablamos un poquito al comienzo, en relación a la ingesta, ¿no? Tratamos de definir también lo que era dieta saludable, un poco cambiando la temática. ¿Ya? ¿Existen alimentos que son más adecuados, alimentos que son menos adecuados, alimentos que tenemos que evitar? Pensando en la población general, Ceci. ¿Ya? ¿Qué dirías tú, así como un consejo? Si alguien quiere cambiar sus hábitos alimenticios y dice, sabes, yo quiero tener una dieta mejor, ¿qué le dirías tú a esas personas? Yo creo que la primera pregunta que le haría yo, ¿cuán dispuesto está a hacer ese cambio? Ya. Si no, estamos mal. En general, yo creo que lo más importante hay que entender que no hay alimentos buenos ni alimentos malos. Ese es el primer mensaje. Ese es el primer mensaje. El tema es cuánto comes, ¿ya? Porque si yo como pura fruta en un día tampoco es bueno, porque no voy a tener proteínas, no voy a tener grasas, que sí necesito grasas para mi cerebro sobre todo. Exacto. Si yo como puras carnes no voy a tener fibra, la microbiota se me va a morir toda, o sea, no se va a morir toda, pero va a estar mala. Entonces hay que llegar a un equilibrio. Entonces, si yo siempre le digo a mis pacientes, mira, si te dan ganas de comerte una hamburguesa, cómete la hamburguesa y disfrútala. Pero no puedes comer todos los días hamburguesa. No puedes comer todos los días comidas fritas. Entonces eso, es llegar como al equilibrio de decir, y también hay un concepto que es el concepto de alimentación intuitiva, en donde tú tienes que pensar que el cuerpo, el que es tu cuerpo, es el único que uno tiene, po. No hay más. Por lo tanto, si yo lo enfermo, se acabó. Por lo tanto, ahí dice el concepto, yo tengo que comer cuidar mi cuerpo como si fuera un templo, por lo tanto, la elección de los alimentos tiene que ser con ese concepto y esa responsabilidad. Tengo que comer hasta cuando ya estoy saciado. Reconocer las señales de apetito saciedad, súper importante. Sí. Entonces es como porque no es la intuición, esto es bueno o malo, no, sino que más bien es como reconocer tu cuerpo, reconocer las señales. Tu autoconciencia es como corporal. el autocuidado, eso es súper, súper importante. Si tú tienes un concepto de autocuidado, tú te vas a comer las papas fritas tranquilamente, pero tú sabes que no puedes comer papas fritas todos los días. Entonces, si yo me tomo 3 litros de bebida, porque hay personas que toman 3 litros de bebida, nunca como lácteo, nunca como fruta, nunca como verdura, además tengo como pura comida chatarra durante el día, no puedo pretender una buena salud, es imposible. Entonces, yo por eso siempre digo, aquí no hay alimentos buenos ni malos. Me dicen, no, que el plátano es malo, pero ¿por qué va a ser malo si es tan rico? Sí. O sea, si me como 1 kilo de plátano, claro que está mal, pero no es malo. No, es que yo no como arroz porque el arroz engorda. Si me como la olla, pero si me como una porción de arroz adecuada, a mí no voy a engordar.
al pan. Yo no como pan porque el pan engorda. Si te comes 1 kilo te engorda, pero si comes lo que te corresponde de acuerdo a tu estado nutricional, a tu actividad física y a tu sexo, porque los hombres siempre tienen más suerte, comen más que nosotras porque son más grandes, entonces no tendrías por qué tener problemas. Pero siempre me pasa eso, mitos. Es como, por ejemplo, es que uno siempre escucha mitos. No, es que el arroz integral tiene menos calorías que el arroz. No, no es así. Lo que pasa es que tiene más fibra, Exacto. ¿ya? Entonces ya la fibra ayuda bastante, pero el concepto es que no hay alimentos buenos ni malos, que simplemente tenemos que aprender a elegir, siempre pensando en que lo que yo coma va a afectar mi salud, siempre. Ese es un muy buen concepto. Es como, no, Sí. no hay otra. Que pareciera bastante lógico y que la gente busca esta Sí. como receta mágica. Sí, buscar la receta mágica. Como Ya. decías tú, el de Sí. quiero bajar 40 kilos, cuando en No. realidad... ¿no? O la dieta crónica. Hay un concepto que se llama el dietante crónico, que se lo pasa en dieta, 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 dieta. Y finalmente lo que ha hecho durante todo este tiempo es someter al cuerpo a un estrés y ni siquiera estar sano. Entonces, Exacto. no, bueno. Te voy a preguntar en relación a eso mismo. ¿Cuáles son los mayores riesgos, así desde lo biológico, desde lo cognitivo, desde lo social, desde lo psicológico, de no llevar una dieta saludable, Ceci? El gran riesgo es las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la nutrición. Obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol, dislipidema, que es el aumento de sangre, el aumento de la grasa en sangre, más cáncer, más enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, por ejemplo. O sea, la verdad es que es alto el riesgo. La calidad de vida. O sea, por ejemplo, las personas con obesidad tienen puntajes de calidad de vida mucho más bajos que las personas sin obesidad. Tienen tasas de trastornos ansiosos, depresivos, mucho más altos que población que no tiene obesidad. Entonces, no es solo el que me dé, es como cuando dicen, no, porque en mi cuerpo, está bien, es tu cuerpo, pero efectivamente, yo no soy paternalista en ese sentido, o sea, es tu cuerpo, es tu decisión. Pero tú tienes que asumir que tu decisión te va a llevar a esto, a esto, a esto y a esto. ¿Estás dispuesto a no hacer un cambio para llegar a esto? Es su cuerpo, ¿ya? Entonces, esas son las consecuencias, son grandes. Y por el otro lado, si yo tengo dietas súper restrictivas, son riesgos, otros riesgos, pero que son tan importantes como los riesgos que mencioné. Perfecto. Entonces, por eso no podemos ir a lo extremo. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, ya la revolución del cuerpo. Está bien. O sea, todos podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, pero de manera muy informada. O sea, yo tengo que saber que a obtener un porcentaje, porque eso es lo otro, el IMC no es un medidor de obesidad, sino que más bien el porcentaje de grasa. Entonces, si yo tengo un porcentaje de grasa que no es saludable, que es muy alto, yo tengo que entender que tengo menos años de vida, que me voy a enfermar más, que voy a tener un mayor gasto en salud que otra persona. Exacto. Entonces, y que mi salud mental va a estar mucho más afectada. Y en relación a esto mismo, Ceci, esta gente que de repente tiene estos picos, es decir, cambia, su peso varía en años, esto es como acumulativo, si yo no tuve estos cuidados, después vuelvo al cuidado, después no tengo los cuidados, que es muy habitual, uno ve así como Sí. esta especie de juego de sube y bajo. Y venir, ya, eso tampoco es bueno, ya, o sea, porque es que todo tiene que ser con cuidado, entendiendo que tu cuerpo va a sufrir las consecuencias. O sea, por ejemplo, uno tiene que tener súper claro que cuando yo bajo de peso, bajo masa muscular. Y que si no soy lo suficientemente responsable para mejorar eso, y mira, cuando una persona baja 20 kilos en un mes, en 2 meses, eso, independiente que esa persona, quizás por un IMC esté obesa, tiene una desnutrición aguda igual. O sea, el sistema inmune se fue abajo, porque hay carencia de todo. Exacto. Y entre esa carencia te baja mucho la masa muscular. Entonces, después tienes que tener rehabilitación física, no terapia, pero tienes que mantener una actividad física que permita recuperar esa masa muscular. Entonces, esos ires y venires generan estrés fisiológico. Entonces, se ha visto que efectivamente ese vaivén genera daño, un daño mucho mayor que mantener, por ejemplo, una obesidad leve. Es porque es como uno lo piensa, claro, porque esta persona se somete a restricciones. Exacto.
Y lo otro que se ve súper afectado es salud mental. Sí. O sea, hay tasas de trastorno ansioso y depresivo harto más alto. Sí, sí, yo lo veo bastante en mi praxis, Sí. ahí es muy frecuente. Sí. Sí, muy importante eso, porque Salud uno mental. ve estas fluctuaciones también, ¿eh? Lo ve bastante. Claro, es que ahí, bueno, sí es complejo. Es complejo. Sí, está Sí. además este peso social que cada vez mayor, como tú decías, esta Sí. cultura del cuerpo, cultura del estos cuerpo. estándares que Sí. promueven esta mujer con esta figura muy delgada, este hombre muy Y es musculoso. terrible eso, porque sabes que es como, yo tengo pacientes, porque yo me dedico a trastorno de conducta alimentaria, entonces tengo pacientes, no sé, 30 años, y me dicen que ellas todavía se acuerdan la primera vez que le dijeron que estaban gordas. Y que se miran las fotos ahora y que nunca fueron gordas. Claro. Y por ejemplo, hay personas que nunca les va a ser suficiente el peso. Me refiero al bajo peso. Bajo peso. O sea, ellas pueden ver que pesan 40 kilos, pero aún así quieren llegar a 20. Porque en su cabeza tienen una distorsión de imagen corporal tan potente que ellas están súper desnutridas, pero se ven obesas. Exacto. Entonces, es como... Y lo pasan tan mal. Es duro, transitar un TCA es complicado. Sí, Es súper sí. duro. Sí, una temática que también queremos abordar aquí. Estoy ahí como conversando con una psiquiatra a ver si viene, que sería interesante, porque también hay hartas tasas y parten en pequeños. ¿ya? Estamos teniendo 8 años. Sí, compartimos uno en el Sí, hospital, acuérdate. Sí, Sí, estamos teniendo 8 años. vimos ese proceso. Sí. Vamos con otra pregunta, Ceci. ¿ya? Habitualmente ahora se tiende a asociar como la dieta saludable, lo que hablábamos, con esta extrema delgadez. Entonces, ¿qué opinas tú de estas dietas restrictivas, de estos ayunos intermitentes que uno ve también mucha gente que hace en el gimnasio, ayunos de 16 horas, 24 horas, ya andan cetónicos, entonces, o viceversa? Sí. Y un gran tema, el uso del famoso Ozempic. El Ozempic. Ya, voy a partir por el Ozempic. Ya, el Ozempic, bueno, hay varios, está la liraglutida, bueno, hay varios. Imita a una hormona, ¿ya? Y lo que esta hormona hace, su función es estimular, por ejemplo, es como ayuda a la insulina. Entonces, el Ozempic fue pensado para diabetes. Esa fue su génesis. Porque mejora, como ayuda a la insulina y ayuda como a las células que trabajan con la insulina, mejora el azúcar en sangre, ¿ya? Pero esta hormona tiene un grupo que se llama la incretina. Entonces también se ha visto que puede aumentar el metabolismo basal, aumenta el tránsito, y eso se puede reflejar en mejora del estado nutricional y mejora del riesgo cardiovascular asociado a, por ejemplo, diabetes y lipidemia, ¿ya? Ese es el origen. Y también la literatura es súper clara en qué personas deben usar el Ozempic, ¿ya? Que no es cuando yo quiero bajar 2 kilos o porque me molesta un rollo. Que se está ocupando. Que se está ocupando mucho, porque yo lo que tengo que entender que toda cosa que yo me administre y que tenga alguna interacción con una hormona va a alterar mis ejes hormonales. Exacto. Por lo tanto, no es bueno, ya de partida. Entonces, en quienes sí se dice ya, úselo. En personas que están con obesidad mórbida, de hecho ellos lo tienen que usar de manera crónica para mantener. En personas que tengan quizás no obesidad mórbida, obesidad, por ejemplo, leve, pero que tengan todos los riesgos cardiovasculares, que tengan resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, porque el objetivo es bajar el riesgo cardiovascular. Sí, perdón que te interrumpa, pero sí, ¿qué se va a entender? Ya para que también la gente entienda, porque una cosa es como el gordito, pero ¿qué es obesidad? La obesidad mórbida es cuando es un IMC sobre 45, ¿ya? Son estas personas que pesan, bueno, dependiendo de la talla, van a pesar más de 100 kilos y que tienen un riesgo de muerte muy alto asociado a su peso. Entonces, la idea es bajar ese riesgo de muerte, ¿ya? O sea, personas que tienen problemas de movilidad, es como Nausaradan, es como ese programa, ¿ya? Hay otros niveles de obesidad que son menores, pero que se van graduando, es que son obesidad grado 1, grado 2, grado 3, van por grado, ¿ya? Mientras más, peor. Entonces, los niveles más bajos siempre se dice con alimentación saludable y ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿en qué te van a dar el Ozempic? Cuando, a pesar de tener una obesidad grado 1 o 2, por ejemplo, tienes alteraciones metabólicas. Estás con hipertensión, dislipidemia, diabetes o alguno de ellos.
y sea de muy difícil manejo. Perfecto. Es así, ¿ya? Entonces, la verdad es que usarlo en una persona que no tenga ni un riesgo, la verdad es que yo creo que es un tremendo error, porque Tiene efectos no lo adversos, va a además. usar, tiene efectos adversos, es caro, Sí. no lo va a poder usar eternamente, y si lo usa eternamente va a llegar al otro extremo, y lo otro es que no estamos mejorando el origen de esto, que es la conducta alimentaria. Entonces, porque esto les quita el hambre. Entonces lo que hace disminuye el apetito y aumenta la saciedad. O sea, te llenas con poquito, ¿ya? Pero yo no estoy enseñándole a comer a esa persona. Entonces el peor error que puede cometer una persona es solo administrarse Ozempic sin educación alimentaria. Claro, porque lo va a dejar y va a volver a su Y es lo que ingesta cotidiana. pasa. A mí me llegaron pacientes, es que yo usaba Ozempic, pero lo dejé de usar. Y se ven con psiquiatra y la psiquiatra me dijo que tenía que venir contigo porque si no, todo mal. Entonces eso es la salida rápida, la verdad. Y respecto a las dietas restrictivas, son malas. O sea, yo no puedo decir nada así, malas, ¿ya? De frentón. De frentón. Mira, una del el ayuno intermitente, hay estudios, hay evidencia científica que efectivamente puede servir, ¿ya? ¿Y en quiénes son los que se han hecho más estudios? En personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces se ha visto que con el ayuno intermitente mejora eso. ¿Cuál es el problema? Es que no dura a largo plazo, ¿ya? Ahora, el ayuno intermitente no es al lote, es como, a ver, tú tienes un ayuno de 16 horas, que es la noche, más 4 horas Claro. del día, y durante el resto del día tienes una pauta alimentaria, ¿ya? No es No es como yo ayuno y sigo comiendo. o ayuno y no como así restrictivo, no. Exacto. Y hay otros que también tienen que responder al cronobiotipo. Todas las personas tenemos distintos relojes internos. Por lo tanto, hay gente que no le va a servir el ayuno. No le va a servir, o sea, de frentón no le va a servir, es peor, le va a empeorar, porque le va a generar más resistencia. Entonces, acá depende de la persona, ¿ya? Y por ejemplo, la dieta cetogénica, también hay estudios sobre la dieta cetogénica, pero la verdad es que la adherencia es muy baja, genera efectos adversos, los grandes efectos adversos, constipación, cefaleas, mareos, y lo aburre, ¿ya? Entonces tampoco es viable, no se recomienda. O sea, en una persona con resistencia a la insulina tienes que tener mucho cuidado ahí. Entonces hay otra, la paleolítica, por ejemplo, también se ha visto que puede tener algunos resultados, pero la adherencia es bajísima. Entonces todas estas dietas de moda han sido estudiadas, y de todas las que se han estudiado, la que mejor resulta y que es más factible y que tiene buena adherencia es la dieta mediterránea, que tampoco es de moda. No. Es una forma de alimentación. Exacto. Entonces eso nos sirve mucho. ¿Y qué opinas de las bandas gástricas, balones gástricos? Que también la gente lo está usando porque es como la solución rápida, como decías tú. Sí. No cambio mi switch, mi conducta alimenticia, pero logro el efecto rápido en los 4 meses, como te decía esta persona que quiere bajar 40 kilos. Bueno, es que el balón es por endoscopía, inflan y te disminuye la capacidad gástrica, pero acá te va a dar hambre igual. Sí. Y a nivel intestinal hay 4 tipos de hambre. Tienes el hambre que se llama el cerebro hambriento, que da netamente neurotransmisores. Está el intestino hambriento, que es es una jera de guata. Es como los neurotransmisores asociados al hambre, tu saciedad, ¿ya? Está el mezclado y está el de cerebro, el intestino cerebro que está junto, y está también uno que es como a nivel gástrico, algo así. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un tremendo comer emocional y te pones un balón gástrico? Claro. Es súper complicado. Muy complejo. O, por ejemplo, la manga. De hecho, los estudios que dicen que después de los 3 años de una cirugía bariátrica, el 75% regana peso. Retoma, sí. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque justamente no hay una educación alimentaria. Entonces, también ¿qué pasa? O sea, hay personas que les resulta porque son súper conscientes, siguen con control con nutricionista, siguen con psicólogo, porque acá hay una cosa que nosotros no podemos desconocer. Cuando una persona es obesa es que tiene una alteración de la conducta alimentaria, ¿ya? Y que eso no lo va a poder manejar solo. Es súper difícil porque hay una dependencia en la alimentación, o si no, no serían obesos, ¿ya?
Entonces, eso es lo que no se regula solo por una cirugía. Imposible. Entonces, ahora hay varias estrategias. Por ejemplo, hay algunos antipsicóticos que se usan. Sí. Hay varias estrategias y que la verdad ayudan bastante, pero siempre necesitas una educación. Por ejemplo, la cirugía bariátrica, que son los bypass. O sea, los bypass, claro, puede ser que bajes de peso, pero tienes que estar con suplementación de vitamina B12, inyectable, bajan brutalmente la masa muscular. Sí, hay una pérdida muy marcada. Entonces ahí también es lo mismo, o sea, yo creo que es una cosa, pero yo creo que acá tiene que ver con la ética del tratante. Pero aquí pasa una cosa también. A mí me pasó una persona que fue a un equipo de cirugía bariátrica, le dijeron que no. Ya le dijeron que no porque ella estaba con un tratamiento, en ese momento se le había agudizado un cuadro de salud mental y que no era el momento. Exacto. Que primero tenía que hacer una pauta alimentaria y no, yo lo encontré, o sea, súper de acuerdo. Totalmente ¿ya? lógico, sí. Pero se fue a donde otro y lo operó. ¿Ya? ¿Qué pasó con la señora? Le dio una descompensación brutal del cuadro que tenía. Entonces, ¿vale la pena? Personas, mujeres embarazadas, le han hecho cirugía bariátrica. Entonces acá depende el profesional, el tratante, o sea, de dejarle súper claro, mira, te va a pasar esto, 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 esto. La verdad es que quizás tú no cumples con los criterios para cirugía bariátrica, o al revés, una persona que cumple y que no quiere, quizás sería la mejor opción. Entonces yo creo que aquí tiene que ver con Sí. éticas. Éticas, claro, éticas, personas, una visión bien integral, bien sistémica. Exactamente. No, muy claro, Ceci. Y vamos para la última pregunta. ¿Qué mensaje les darías a las personas ahora, como ahí tienes tu cámara, Ceci, en relación a la ingesta? ¿Y si existe alguna bandera roja en relación a estos problemas? Cuando digas, sabes que ya estoy transgrediendo, estoy cayendo en estos riesgos porque la obesidad es una enfermedad, o estoy cayendo en una extrema delgadez, porque habitualmente se culpa por arriba y también Pero no uno se ve abajo. no se ve abajo. Sí. No sé, ¿qué podemos decirle eso a las personas, Ceci? Voy de una a otra, porque, por ejemplo, creo lo más importante, yo creo que uno no puede obsesionarse por el peso corporal, ¿ya? No hay un peso corporal ideal. A mí me pasa eso, cuando dicen, no, es que yo quiero llegar al IMC 21, pero ¿por qué? Si quizás por tu forma, por tus huesos no va a poder ser Es tu así. estructura. Tu contextura, tu estructura muscular no va a poder llegar al IMC 21. Y lo otro tiene que ver también con el cómo yo percibo cómo me evalúa el resto. Si yo creo que la evaluación del resto siempre es por mi peso, estoy en un alto riesgo de un trastorno de conducta alimentaria, ¿ya? Entonces, si mi incentivo por controlar el peso es que me vean mejor, me evalúen mejor, y porque me importa tanto, yo creo que ahí hay que ver qué está pasando. Entonces acá, el TCA habitualmente no lo voy a detectar yo, lo detecta el que me rodea. Entonces, ¿qué tienen que fijarse? Por ejemplo, que dejan de comer en eventos sociales o con la familia, que se empiezan a tapar más, que pueden haber ciertas conductas como hacer ejercicio en la madrugada, pasan mucho tiempo en el baño, de un día para otro dicen yo no como más arroz, no como más carne, no como más esto. Entonces, esos son banderas rojas, muy rojas, ¿ya? Hacia la malnutrición por exceso, por ejemplo, el validar todo es como contenerte a través de la alimentación. Yo creo que cuando una persona se dan cuenta, cuando una persona se da cuenta que pasa un mal rato, tiene pena, se frustra y necesita comer, es que hay una dependencia emocional de la alimentación. Eso es súper importante. Lo otro es empezar a identificar tus señales, apetito, saciedad. Porque esto no es raro y nos pasa a todos. Uno almuerza, ¿cierto? Y de repente, hoy quiero comer algo. Sí. Te viene como, ¡pum!, un chispazo. Entonces alguien te pregunta, ¿y qué algo? Algo rico, ¿ya? ¿Y qué algo rico? Algo o salado, o dulce, o crunchy. Entonces la pregunta es, ¿hace cuánto rato comiste? Porque si yo comí hace 4 horas, eso no es apetito, es hambre, literal. Si comí hace 5 horas o comí muy poco, eso es que tengo hambre. Pero si esto me está pasando después del almuerzo, eso es una respuesta fisiológica también, pero también tiene que ver con un asunto emocional. Entonces, lo que yo tengo que entender ahí es eso realmente diferenciar. ¿Eso es hambre o eso es
ganas de comer o apetito, ¿ya? Si tampoco es pecado. Yo me puedo ir a comer una cosa rica, pero entendiendo que no es hambre, ¿ya? No cayendo en el concepto de hambre. Algo importante, por ejemplo, cuando te da vergüenza comer con la gente, o sea, cuando yo digo, hoy quiero comer algo rico y me Te escondo escondes. y voy a comprar cosas y me las como rapidito y me las como escondidas, cosa que nadie sepa que me las comí. Si me preguntan me da mucha vergüenza y después de eso siento mucha culpa. Eso es una conducta que puede llevar a tener atracones, con Exacto. un trastorno por atracón, ¿ya? Ahora, que también es importante es que si yo noto que en el tiempo aumento de peso, más que preocuparme por bajar de peso, tengo que preocupar qué me está pasando que me llevó a comer de esa manera, ¿ya? Y la conciencia del autocuidado, o sea, entender que tenemos que tener una alimentación variada, que no hay alimentos buenos ni malos, pero que tengo que comer adecuado a mí, a la persona, y que aunque no nos guste, es necesaria la actividad física. O sea, no hay otra forma de mantenerte sano, no solo por el peso, tiene que ver con salud mental sobre todo. Exacto. Yo creo que eso. No, súper claro, Ceci. Bueno, nada más que agradecerte, creo que surgieron ahí conceptos nucleares. Importante. Espero que para la gente también sea muy útil. Tratamos de dar cuenta de una visión bastante amplia, ¿ya? Y nuevamente te agradezco por tu presencia, Ceci. Un gusto y un Gracias a lujo usted. tenerte acá, ¿ya? Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por tus conocimientos, ¿ya? Y recuerden, ¿ya? Va a estar dentro de la pantalla ahora las redes sociales para que nos puedan seguir. Va a estar tanto el Instagram como la página de YouTube para que puedan seguirnos y nos puedan ir viendo, ¿ya? Nos vemos la próxima, ¿ya? Y un gusto tenerlos por acá. Súper. Oh, mira, Buenas, que Ceci. todo